Desde que el ser humano alzó la vista y descubrió que el cielo era más profundo que sus preguntas, algo, una presencia, una forma, una luz, lo ha estado observando desde arriba. La historia de los objetos voladores no identificados no comienza en los radares del siglo XX, ni en los laboratorios militares de la Guerra Fría, sino en los manuscritos polvorientos de la antigüedad, en las tablillas de arcilla y en los pergaminos medievales que narran, con lenguaje de asombro, el paso de lo inexplicable. Cada época ha dado un nombre distinto a lo mismo. Para los pueblos antiguos fueron dioses descendiendo en carros de fuego o ruedas luminosas cruzando los cielos. Para los cronistas medievales fueron signos divinos, escudos ardientes, espadas encendidas suspendidas entre las nubes. Para el hombre moderno son ovnis, siglas frías, burocráticas, que intentan medir lo inconmensurable, pero detrás del cambio de nombres el fenómeno permanece, persistente, inmutable, como un eco que atraviesa el tiempo. El propio Alejandro Magno relató que, durante la conquista de Fenicia, 2 escudos de plata brillantes descendieron sobre su ejército y acompañaron la marcha durante varias horas. Los antiguos romanos anotaron fenómenos similares. En el año 217 a.C., según Livio, en el cielo se vio una gran lanza llameante que cruzó la ciudad de Roma. Durante el Renacimiento, en 1561, los ciudadanos de Nuremberg fueron testigos de una batalla aérea. Cruces, esferas y cilindros luchaban entre sí en pleno amanecer. Un grabado de la época lo documentó con minucioso detalle. 5 años después, en Basilea, Suiza, volvió a repetirse. Esferas negras saliendo del sol, danzando en el cielo antes de desaparecer. En el Japón feudal, las crónicas del siglo XVII mencionan el Utsuro Bune, una nave hueca de metal que emergió de las aguas, portando una mujer extraña con ropajes desconocidos. Y en las crónicas de los monjes irlandeses, en la Edad Media, se habla de barcos que flotan en el aire, cuyas anclas se enredaban en los campanarios de las abadías. Lo inexplicable no es nuevo, solo cambió de metáfora. Durante los siglos XVIII y XIX, la razón ilustrada intentó expulsar al misterio de los cielos, pero los cielos no se dejaron. En 1897, en pleno auge de la electricidad y el telégrafo, Estados Unidos se llenó de testimonios sobre dirigibles fantasma, naves con faroles y hélices imposibles que volaban en silencio. Algunos aterrizaban brevemente, y de ellos descendían hombres que decían venir de otros mundos. Cuando en 1947 el piloto Kenneth Arnold describió 9 objetos sobrevolando el monte Rainier como platillos saltando sobre el agua, la era moderna del fenómeno ovni ya estaba preparada. Desde entonces, los cielos se convirtieron en un espejo tecnológico del miedo y la esperanza. Cada década los reinventó. En los años 50 fueron platillos metálicos, en los 60 naves en formación, en los 70 triángulos y sondas, y más tarde, luces que parecían pensar. A la par, el ser humano avanzó hacia el espacio, como si intentara alcanzar a aquello que lo vigilaba, y, en esa carrera, el misterio cambió de lugar. Ya no estaba solo en el firmamento, sino también dentro de nosotros. Los ovnis desafían una categoría esencial del pensamiento moderno, la idea de control. No pueden medirse, no pueden reproducirse en laboratorio. No se comportan como máquinas, pero dejan huellas físicas, alteraciones electromagnéticas, efectos biológicos y, lo más inquietante, transforman a quienes los observan. Dejan marcas no solo en el suelo, sino en la conciencia. Son un fenómeno híbrido, intermedio entre lo físico y lo simbólico, un evento que atraviesa la frontera entre lo real y lo imaginario, y que por eso desconcierta a científicos y poetas por igual. Tal vez no existan fuera, sino entre
en ese punto de contacto donde el universo exterior se funde con el universo mental. Desde un punto de vista histórico, el misterio de los ovnis ha acompañado la evolución del pensamiento humano. Donde antes el hombre veía ángeles, hoy ve naves. Donde antes creía en la intervención divina, hoy sospecha de inteligencias extraterrestres. El fenómeno parece adaptarse a nuestra cultura, como si se reflejara en el espejo de nuestras expectativas. Cada época recibe los ovnis que puede comprender, pero quizá haya algo más. Quizá esos objetos, esos visitantes que no aterrizan pero tampoco desaparecen del todo, representen una constante cósmica, un arquetipo universal, un recordatorio de que el universo no está terminado, de que lo desconocido aún nos acompaña en la travesía. Y así, siglo tras siglo, el hombre sigue observando el cielo, esperando una señal, una confirmación de que no está solo. Los ovnis son, tal vez, la forma que tiene el universo de respondernos sin palabras, o quizá son solo nuestra propia mirada devolviéndonos la pregunta. Pero lo cierto es que el misterio persiste, porque mientras existan ojos que busquen lo invisible, el cielo seguirá produciendo enigmas, y cada punto de luz que se mueva donde no debería moverse será, para nosotros, una invitación a recordar que aún no comprendemos el mundo que habitamos. Si aceptamos que el fenómeno ovni ha acompañado al ser humano desde el comienzo de sus relatos, entonces debemos preguntarnos no solo qué son, sino por qué aparecen, por qué el misterio necesita del cielo, y por qué insiste en manifestarse con formas que cambian, pero con una intención que parece la misma. El estudio del fenómeno no puede limitarse a la observación del objeto, debe incluir también al observador. Cada vez que un ser humano contempla una luz imposible en el firmamento, se produce una colisión entre dos realidades, la física y la simbólica. En ese instante, la conciencia humana se asoma al abismo del misterio y, durante unos segundos, participa de algo que la supera. La hipótesis más popular, la más imaginativa, la más tranquilizadora, supone que los ovnis son naves de civilizaciones avanzadas provenientes de otros sistemas estelares, seres que nos visitan, nos estudian o nos observan desde la distancia, como nosotros miraríamos una colonia de hormigas bajo el cristal de un laboratorio. Esta idea se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, en una época donde la tecnología prometía alcanzar el infinito. El hombre proyectó su propia expansión sobre el cosmos. Si nosotros podíamos conquistar el aire, otros, más antiguos, más sabios, habrían conquistado las estrellas. Pero lo extraterrestre no explica del todo la naturaleza elusiva del fenómeno. Si son máquinas, ¿por qué se comportan como apariciones? ¿Por qué no establecen contacto? ¿Por qué parecen elegir momentos, lugares y testigos con una precisión casi teatral? Quizá la respuesta no esté en el cielo, sino en la mente que lo contempla. Algunos investigadores han sugerido que los ovnis no provienen de planetas lejanos, sino de realidades paralelas, de planos coexistentes que a veces rozan el nuestro. ¿Serían viajeros del tiempo o de dimensiones contiguas, cruzando grietas momentáneas en el tejido del universo? Esta teoría, tan metafísica como sugerente, explicaría la capacidad del fenómeno para aparecer y desaparecer, su aparente indiferencia a la física conocida y su relación con el concepto de portales o ventanas espaciotemporales. Sin embargo, sugiere algo aún más inquietante, que el universo podría ser un mosaico de realidades que se interpenetran y que lo que llamamos contacto no es otra cosa que una interferencia ontológica, un breve cortocircuito entre dos existencias. Los antiguos hablaban de mundos superpuestos,
Los físicos de hoy hablan de multiversos. Quizá ambos se refieren a lo mismo con distinto lenguaje. Para otros, el fenómeno no viene de fuera, sino de dentro. Los ovnis serían manifestaciones psíquicas, proyecciones del inconsciente colectivo, emanaciones simbólicas de la mente humana cuando se enfrenta a lo incomprensible. Bajo esta óptica, el objeto volador no identificado no es una nave, sino un arquetipo visual, una forma que el psiquismo adopta para representar lo luminoso. Así como los sueños crean paisajes y figuras para dar cuerpo a lo invisible, la mente colectiva proyectaría sobre el cielo sus propias tensiones, miedos y deseos. El psicoanalista Carl Gustav Jung, uno de los pocos grandes pensadores que se atrevió a abordar el tema, escribió que los ovnis son proyecciones de una totalidad inconsciente que el hombre busca reencontrar. Serían símbolos de unidad en una era de fragmentación, la metáfora luminosa de nuestra nostalgia por lo absoluto. Toda sociedad necesita un relato que enlace el misterio con su tiempo. En la Edad Media fueron los milagros, en el siglo XIX, los espíritus, y en el XX, los visitantes del espacio. Cada época traduce lo inexplicable con el vocabulario de su propia cosmovisión. Así, los ovnis no serían una intrusión ajena, sino una narración moderna del prodigio, una mitología tecnológica adaptada al lenguaje de los satélites y las pantallas. Pero incluso si fueran solo mitos contemporáneos, seguirían siendo fascinantes, porque los mitos no son mentiras, son verdades contadas con metáforas, son el modo en que la humanidad dialoga con lo desconocido. Y cada mito, ya sea un dios solar o un platillo plateado, nace de la misma necesidad ancestral, la de dar sentido al misterio. Al final, todas las teorías fallan en lo mismo. Intentan definir lo indefinible. El misterio, por naturaleza, no puede ser encerrado en una hipótesis. Se resiste a la explicación porque su función no es ser comprendido, sino recordarnos los límites de la comprensión. Los ovnis son quizás la metáfora última del conocimiento humano, una presencia visible que no puede ser atrapada, una verdad que se deja ver pero no poseer. Nos obligan a mirar hacia arriba, pero también hacia adentro, donde lo desconocido adopta forma de pregunta. No sabemos si los ovnis existen en el sentido material de la palabra, pero sí sabemos que existen en la historia, en la cultura y en el alma humana. Porque mientras haya un hombre observando el cielo, mientras haya un instante en el que la mente sienta que el universo le devuelve la mirada, el fenómeno seguirá vivo. Tal vez los ovnis no vengan del cosmos, sino del propio acto de buscarlo. Son el espejo brillante que el universo nos tiende para preguntarnos si estamos preparados para conocer lo que somos. El siglo XX cerró con una paradoja. Cuanto más aprendimos sobre el universo, más evidente se hizo lo poco que entendemos de él. Y en esa grieta entre conocimiento y asombro, el misterio de los ovnis sobrevivió. Los radares reemplazaron a los telescopios, las cámaras a las leyendas, pero el fenómeno, esa persistente alteración de lo real, continuó adaptándose a nuestros instrumentos, como si quisiera recordarnos que lo inexplicable siempre encuentra nuevos nombres. Cuando en 1947 Kenneth Arnold describió los primeros platillos voladores, el mundo creyó estar ante una nueva era, la del contacto extraterrestre. Pero lo que siguió no fue el contacto, sino la ambigüedad institucional. Miles de informes, fotografías, testimonios y desmentidos se acumularon durante décadas.
El fenómeno crecía al margen de la ciencia como un espejo incómodo. Hoy, en el lenguaje de los gobiernos y las fuerzas aéreas, ya no se habla de ovnis, sino de UAPs, Unidentified Aerial Phenomena. El cambio de siglas no es trivial. Es una forma de rebautizar el misterio sin resolverlo, de hacerlo digerible para una época que necesita que todo tenga protocolo. A lo largo del siglo XX, el misterio se institucionalizó. De los archivos del proyecto Blue Book en los Estados Unidos, a los estudios secretos de la URSS, el Reino Unido o Francia, los gobiernos acumularon información, mientras públicamente negaban su relevancia. El misterio se volvió un asunto de Estado, clasificado, monitoreado, sujeto a las mismas leyes del silencio que rigen la guerra y la inteligencia. No porque fuese peligroso, sino porque era inexplicable, y lo inexplicable, en el lenguaje del poder, es lo mismo que lo incontrolable. Cuando en 2020 el Pentágono admitió oficialmente la existencia de videos donde objetos desconocidos realizaban maniobras imposibles para cualquier tecnología humana conocida, el mundo lo recibió con indiferencia. La revelación se había vuelto rutina. El misterio ya no escandaliza, solo se archiva. La semántica reemplaza al asombro y la burocracia al desconcierto. Pero al final seguimos hablando de lo mismo. Luces que aparecen donde no deberían, movimientos imposibles, silencios en los radares. El fenómeno se ha vuelto más sofisticado, pero no menos elusivo. Durante milenios, el misterio dependía del testigo. Hoy los testigos somos todos. Cámaras de seguridad, satélites, teléfonos, drones. Cada ciudadano es un observatorio portátil y, sin embargo, cuanto más miramos, menos comprendemos. La saturación de imágenes ha diluido la verdad. Ya no distinguimos el prodigio del montaje, ni el milagro del algoritmo. Vivimos en la era de la postfotografía, donde lo que se ve ya no basta para creer. El misterio, que antes exigía fe, ahora exige discernimiento. Y tal vez esa sea su nueva estrategia, ocultarse entre el exceso de luz, volverse invisible por abundancia de visibilidad. Si en el pasado fueron los sacerdotes quienes interpretaban los signos celestes, hoy son los científicos de datos, los físicos cuánticos y los astrobiólogos quienes intentan descifrar lo que los cielos muestran. El discurso ha cambiado, pero la emoción es la misma, la inquietud ante lo inconmensurable. Los físicos hablan de universos paralelos, de materia oscura, de energía que no se puede ver, pero sostiene la estructura de lo real. Los ufólogos hablan de inteligencias no humanas que podrían coexistir con nosotros, invisibles, en otras frecuencias de la realidad. ¿Y si ambos hablaran de lo mismo, con lenguajes distintos? Quizá la ciencia y el mito no estén enfrentados, sino que sean dos hemisferios de una misma mente cósmica intentando entenderse a sí misma. En los últimos años, algo nuevo se ha sumado al diálogo: la inteligencia artificial. Por primera vez, el hombre ha creado un espejo que piensa, y ese espejo, como todo espejo, comienza a devolverle preguntas que no esperaba. ¿Qué sucederá cuando la inteligencia artificial analice todos los datos del cielo? Cuando los algoritmos, sin prejuicio ni emoción, detecten patrones que escapan al ojo humano, ¿será entonces el misterio revelado? ¿O simplemente se transformará en otra forma de incertidumbre? Quizá descubramos que el fenómeno nunca fue externo, sino una proyección compartida entre la conciencia humana y su entorno. Una conversación entre el universo y su propio reflejo tecnológico. Después de tanto tiempo, de tanto archivo, tanta negación, tanta hipótesis, el fenómeno persiste. Las luces siguen apareciendo. Los testimonios no cesan, las preguntas tampoco, y en ese ciclo interminable,
el misterio se mantiene vivo, como una frontera móvil entre lo conocido y lo inalcanzable. Los ovnis, o UAPs, o lo que venga después, nos recuerdan que el universo no es un conjunto de respuestas, sino una conversación en curso. No hay revelación final, solo un llamado constante a la humildad del observador. Quizá el misterio no nos visita desde otros mundos. Quizá somos nosotros los que habitamos en su interior sin darnos cuenta. Y cuando miramos el cielo buscando señales, lo que realmente vemos es nuestra propia sombra proyectada sobre la infinitud. Porque lo desconocido no está allá arriba, está aquí, en la mente que lo contempla, en el lenguaje que intenta nombrarlo, en el silencio que sigue después de cada pregunta.